Hoy, chicos, os traigo un tutorial dedicado a una cuestión candente. ¿Qué cuestión? La cuestión de la política y la justicia, dicho de otro modo, la politización, a lo mejor, de la justicia que estamos observando. Empecemos esta nueva clase. Adelante. En 1748, Montesquieu teorizó en su obra titulada Del espíritu de las leyes la necesaria separación de los poderes. En concreto, Montesquieu asentó las bases de un Estado de Derecho en el cual se pudiese respetar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Un Estado de Derecho en el cual sean independientes cada uno de los tres poderes, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos tres poderes tienen sus respectivas funciones sin que exista, en teoría, en un Estado plenamente de derecho, ninguna presión de uno de los tres poderes sobre otro. Dicho de otro modo, un Estado de Derecho en el cual no exista ninguna presión que pudiese alterar la independencia de cada uno de los tres poderes. A principios de septiembre salió entrevistado en la televisión pública española el jefe del gobierno central, Pedro Sánchez. Y de entrada nos llamó la atención aquella declaración suya según la cual, y lo citamos, hay jueces que hacen política. Es decir, que Pedro Sánchez, y estaba hablando el jefe del gobierno central español, el jefe del poder ejecutivo. Es decir, que Pedro Sánchez se refería a sendas imputaciones contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez, al declarar de manera rotunda que hay jueces que hacen política. Así que en este tutorial vamos a evocar esta cuestión de la separación entre la justicia y la política en un contexto, y lo hemos comentado muchísimas veces, de máxima polarización ideológica, y pondremos unos ejemplos sacados de la actualidad muy reciente de los países hispanohablantes. Adelante. La justicia en cualquier Estado democrático, en cualquier Estado de derecho, como acabo de decirlo, se basa en la estricta aplicación de la Constitución para garantizar el respeto a las instituciones, y también se basa en el respeto a las leyes y en su estricta aplicación en garantía de los derechos iguales para cualquier ciudadano. Estamos observando que los casos judiciales entran ahora cada vez más entre las noticias más destacadas, tanto en la prensa escrita como en la prensa audiovisual, y también abundan en las redes sociales. Actualmente en España, dos casos judiciales dominan las portadas y también los titulares: la imputación de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la imputación también del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ambos imputados por tráfico de influencia. Ambos casos judiciales salpican en primera persona al propio Sánchez, es decir, que salpican en primera persona al jefe del gobierno central, al jefe, por decirlo de otro modo, del poder ejecutivo. Al decir el 1 de septiembre de 2025 en una entrevista que desgraciadamente hay jueces que hacen política, Pedro Sánchez arremetió contra la independencia de la justicia, y es una acusación tanto más grave cuanto que la hace el propio jefe del poder ejecutivo, supuestamente garante de la independencia de los tres poderes. Por otro lado,
Otro caso judicial también muy presente en las portadas, en los titulares, en las redes sociales, es la imputación de Alberto González Amador por dos delitos fiscales. Alberto González Amador es el novio de Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y figura muy destacado del Partido Popular. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid denuncia ella una persecución política por ser ella quien es, como dice, como declara ella en la prensa, y arremete contra también la justicia, con lo cual estamos ante dos casos judiciales, uno que afecta a Sánchez y otro que afecta a Isabel Díaz Ayuso, uno que salpica al Partido Socialista y otro que salpica al Partido Popular. Lo significativo en ambos casos es que observamos que los líderes políticos al más alto nivel defienden su inocencia a través de una acusación contra la institución judicial y contra los jueces. Es decir que, según ellos, según estos dos ejemplos, no se aplicaría, tendríamos que hablar en condicional, según ellos, según la defensa tanto de Ayuso como de Sánchez, no se aplicaría estrictamente la ley, sino que los jueces estarían orientando su trabajo para defender intereses particulares, intereses partidarios y conveniencias parciales. Vemos, por lo tanto, una mezcla entre justicia y política en la medida en que el discurso de ambos líderes políticos estriba en su victimismo, se presentan como víctimas y se presentan como víctimas de una justicia que, según ellos, es una justicia politizada. Repito, hemos leído al respecto en El País del 7 de septiembre una encuesta que me parece a mí interesante. Una reciente encuesta del CIS, el Centro de Investigación Sociológica, según la cual, la encuesta, el 78% de los españoles cree que la justicia no es imparcial en los procesos que afectan a los partidos políticos. Y se banaliza últimamente en la prensa internacional el término inglés de lawfare o judicialización de la política. Lawfare es una palabra en inglés y en realidad es una palabra nido. ¿Qué es una palabra nido? Una palabra nido es una palabra basada en la fusión de dos otras palabras. Y lawfare estriba en la mezcla de dos palabras, la primera law en inglés, que es la ley, y la segunda warfare, que es la guerra. Perdón por mi acento, aquí estamos más dedicados a la lengua de Cervantes que a la lengua de Shakespeare. El término inglés, el anglicismo de lawfare, se alude al uso abusivo y parcial de la justicia para perjudicar o debilitar o desacreditar a algún oponente político. Entonces veis cómo este término entra directamente en la politización de la justicia, porque estamos observando que los líderes políticos acusan a la justicia de querer atacarlos a ellos en vez de rendir una justicia equitativa y sobre todo imparcial. Por otro lado, la reciente imputación del fiscal general del Estado español, García Ortiz, por filtrar un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, en el cual González Amador reconocía dos delitos fiscales, pues la imputación del fiscal García Ortiz muestra también que dentro de la propia
fiscalía, es decir, dentro de la propia institución judicial, puede haber casos judiciales que ponen en tela de juicio la imparcialidad de la institución. La cuestión de la mezcla entre política y justicia no es nueva. Si volvemos al pasado reciente en la historia política, en la historia institucional de España. En España, todo lo sucedido a raíz del 1O de 2017 puede ser también muy significativo. Recordemos que el 1O de 2017 se refiere al 1 de octubre de 2017, día en que los independentistas catalanes, tanto de derecha del partido independentista Junts como de la izquierda del partido independentista ERC, organizaron un referéndum por la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña. El Tribunal Constitucional había declarado ilegal tal iniciativa, tal organización de un referéndum, basándose en el acatamiento, en el respeto de la Constitución de 1978 y, sin embargo, se celebró aquel referéndum con unas consecuencias caracterizadas por el encarcelamiento y posterior condena a los instigadores, a los organizadores del 1O, también por la intervención de la Comunidad Autónoma de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155, dictada por el entonces, en 2017, jefe del gobierno central, Mariano Rajoy. Recuerdo brevemente que la intervención de la Comunidad Autónoma de Cataluña consistió en quitarle de manera momentánea sus competencias y sus prerrogativas. Y entonces, aquella intervención de Cataluña y aquella aplicación del artículo de la Constitución de 1978, aquel artículo 155, tuvo lugar hasta la celebración de nuevas elecciones autonómicas en diciembre de 2017 para que la Comunidad Autónoma de Cataluña pudiese recuperar todas sus competencias constitucionales y sus prerrogativas autonómicas. Y la tercera característica, que fue una consecuencia de la celebración del 1O, fue la fuga a Bruselas de Carles Puigdemont, el líder del partido independentista Junts, y también en aquel entonces, en 2017, presidente de la Generalitat Catalana, presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, presidente de su gobierno autonómico. A lo que voy. Hemos evocado entonces, en la primera parte del tutorial, las acusaciones recíprocas. En el caso del 1O de 2017, las condenas contra los instigadores del 1O recibieron primero los indultos, es decir, la anulación de las condenas. Esos indultos fueron dictados por Pedro Sánchez durante su primer gobierno de coalición. Posteriormente hubo, y fue decisión del gobierno, del segundo gobierno de coalición de Pedro Sánchez en 2023, hubo la ley de amnistía. Y entonces, tanto los indultos tras condenas dictadas por la justicia española como la ley de amnistía de 2023 llamaron la atención en la medida en que tuvieron lugar en un momento en que Sánchez buscaba apoyos por no tener la mayoría necesaria de 176 escaños en el Congreso de los Diputados. Y también recordemos que a raíz
de la fuga de Puigdemont a Bruselas fue dictada en aplicación de la ley una orden de busca y captura lanzada contra él. Esta orden de busca y captura sigue surtiendo poco efecto hoy en 2025 porque Sánchez sigue buscando apoyos a la hora de presentar los presupuestos generales del Estado y los 7 escaños de Junts, el partido de Puigdemont, en el Congreso de los Diputados son absolutamente decisivos. Recordemos que Sánchez dijera en la entrevista del 1 de septiembre que iba a pelear para presentar los presupuestos, en realidad era un eufemismo. Y era poco decir que iba a pelear para conseguir la votación de los presupuestos, porque el viaje de Salvador Illa, el actual presidente de la Generalitat catalana, a Bruselas muy pocos días después de la entrevista de Sánchez, dejó constancia de una puesta en tela de la justicia por el encuentro entre un prófugo de la justicia y un presidente autonómico supuestamente garante de la ley y de la Constitución de 1978. Bueno, sigamos con nuestro tema de la política y de la justicia y de la política. Así que vemos que la pregunta de una politización de la justicia es una pregunta no solo pertinente, sino también muy actual. Y estamos observando que a estas alturas cabe preguntarse si el poder ejecutivo y el poder judicial siguen realmente separados uno de otro y si siguen independientes. Estamos ante una guerra mediática, una pelea en la comunicación y sobre todo somos testigos de cómo los líderes políticos intentan aparecer como víctimas a la hora de rendir cuentas ante la justicia como cualquier ciudadano. El reciente encarcelamiento del ex número 3 del Partido Socialista, el señor Santos Cerdán, salpicó la reputación, la fama del Partido Socialista, porque está acusado de corrupción en el caso Koldo, y entonces también estamos observando como una jerarquización de la politización de la justicia en función de la proximidad de los supuestos acusados con los líderes políticos más destacados. Me explico. Sánchez no salió en defensa de Santos Cerdán y se defendió diciendo que él no sabía nada de lo que supuestamente estaba haciendo Santos Cerdán y se defendió, con un argumento afectivo, personal, al decir que tan solo sentía una gran decepción por el comportamiento de su ex colaborador. Y no puso en tela de juicio el funcionamiento de la justicia, no dijo que Santos Cerdán era el blanco de acusaciones indebidas e injustas. Me gustaría también recordar el caso Nos. Fue un caso judicial nuevo porque fue imputado y condenado Iñaki Urdangarin, el ex yerno del rey emérito Juan Carlos de Borbón, y en aquella época, en los años 2010, se había comentado mucho este caso como un caso inédito, como una democratización de la justicia, porque por primerísima vez en la historia de la monarquía parlamentaria española se condenaba a un miembro de la familia real
y entonces se había comentado en la prensa que eso era una prueba de la imparcialidad de la justicia, que eso era una prueba de la transparencia de la institución judicial y una prueba del buen funcionamiento de una justicia que pudiese considerarse como la misma para cualquier ciudadano, y eso sí, con algunas reservas en aquel momento, porque no se imputó a la ex esposa de Iñaki Urdangarin, y entonces la prensa había formulado algunas reservas. Al referirme al término inglés de lawfare, bueno, recalqué la presencia de esta tendencia de la confusión entre política y justicia en la prensa internacional, y pongamos ahora otros ejemplos. En México, las nuevas y totalmente inéditas elecciones judiciales de 2025 introdujeron por primera vez en México la elección de los jueces por los propios ciudadanos, y esta reforma, que había sido ideada por el antecesor de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, más conocido bajo el acrónimo de AMLO, fue en muchísimas ocasiones denunciada por la oposición, que lamentaba que esas elecciones de los jueces pudiesen implementar una justicia subordinada a los intereses políticos, con la clara intención de hacerse con el poder judicial. Muchos observadores criticaron y denunciaron la deriva autoritaria de esas nuevas elecciones judiciales por romper la independencia de la justicia y por romper la independencia, la separación de los tres poderes. Y si te interesa este tema de las elecciones judiciales en México, te dejo el enlace hacia el tutorial que había dedicado a esta cuestión hace un par de meses. Otro caso interesante es El Salvador. En El Salvador, la deriva autoritaria observada, por ejemplo, cuando el presidente Bukele volvió a presentarse en la elección presidencial de 2024, a pesar de la imposibilidad, según la Constitución salvadoreña, es imposible presentarse a un segundo mandato presidencial, y sin embargo, su holgada reelección demostró que para la ciudadanía salvadoreña cumplir, acatar la Constitución no resultaba fundamental, y hubo una campaña electoral caracterizada por la retórica de Bukele, que remitía de manera constante, de manera incesante al pueblo contra las élites, y el candidato Bukele en aquel entonces consideraba que lo suficiente era el respaldo de la ciudadanía y no el acatamiento de la Constitución. Entonces hemos comentado muchísimas veces en clase también la lectura del Latino Barómetro de 2024, que nos recordaba que en muchos países latinoamericanos el respeto a la Constitución no es prioritario si se vive en una seguridad mejorada. Y entonces el Latino Barómetro de 2024 insistía en los criterios de muchos ciudadanos latinoamericanos, que priorizaban absolutamente la seguridad, el poder adquisitivo, antes que la ley y la Constitución. La cuestión de la justicia y de la política también es una cuestión interesante en Bolivia. Vamos a explicarlo. En 2019, el entonces presidente
Evo Morales había tenido que salir del país apresuradamente porque la ciudadanía le acusaba de fraude electoral tras una reelección que muchos consideraron como fraudulenta y hubo la manifestación de la ciudadanía en las calles y fue una manifestación, una movilización ciudadana muy masiva y muy grande. Y entonces Jeanine Áñez asumió el poder como presidenta interina hasta las elecciones de 2021, en que el partido de Evo Morales, el MAS, Movimiento al Socialismo, presentó a otro candidato que salió elegido y entonces desde 2021 el presidente de Bolivia es Luis Arce. Y cuando volvió al poder el MAS, el partido de Morales y el partido también de Luis Arce, Jeanine Áñez fue condenada por golpe de Estado. Y vemos que abundan en realidad los casos de lawfare, es decir, la instrumentalización de la justicia para debilitar, desacreditar a algún oponente político. El caso de Ecuador también es absolutamente contundente. En 2024 en Ecuador hubo también un suceso que llamó la atención de la comunidad internacional. En Ecuador, uno de los ex vicepresidentes del país fue imputado por la justicia y este señor, que se llama Jorge Glass, recibió el asilo político en la Embajada de México, en Quito, asilo político que le fue concedido por el entonces, en 2024, presidente mexicano, AMLO, y al concederle a Glass el asilo político en la Embajada Mexicana en Ecuador, AMLO cometió una injerencia política en los asuntos internos de Ecuador y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa mandó ni más ni menos que el ejército a la Embajada de México en Quito para sacar a Glass de aquella embajada y en este caso Noboa cometió una violación de los convenios internacionales según los cuales una embajada es un territorio soberano en otro país. Y entonces vemos cómo en este caso ambos presidentes, tanto AMLO como Noboa, se metieron en una interpretación libre de la justicia, porque AMLO era el presidente de izquierda de México y Noboa, ya lo hemos comprendido, lo habrás supuesto, Noboa es un rival político porque se sitúa a la derecha en el tablero político latinoamericano. Es decir que estamos observando una interpretación de la justicia según criterios ideológicos. Bueno, a modo de conclusión, vamos concluyendo este tutorial. Si te parece, ¿qué podemos decir? Podemos recordar que la independencia de la justicia es el blanco de las rivalidades políticas y por eso estamos observando que la institución judicial se encuentra en el centro de los rifirrafes, de las rivalidades, para intentar apartar a los rivales, y la democracia, la propia democracia con la tradicional separación entre los tres poderes, aparece debilitada y aparece puesta en tela de juicio por los propios líderes políticos que supuestamente tendrían que ser los garantes de la aplicación de la Constitución y de la aplicación de las leyes. El descrédito hacia la institución judicial, que contribuyen a nutrir sin tapujos los líderes políticos, en realidad fragiliza
la confianza que la ciudadanía tiene en la justicia y el discurso victimista de muchos líderes políticos fragiliza uno de los fundamentos de cualquier democracia. Bueno, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.